Bueno, a ver, nos piden que hagamos una gráfica esquemática de esta cuádrica. Lo primero que vamos a tener que hacer es saber de qué cuádrica se trata, ¿sí? Para eso, ¿qué vamos a hacer si lo necesitamos hacer rápido? Vamos a mirar en nuestra hoja de fórmulas a cuál corresponde, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos algo que tiene término independiente igual a 0. Entonces puede ser, vamos a empezar directamente con las que no van a ser, rapidito. Todas las que tienen término independiente no pueden ser. Y estas tienen dos variables, con lo cual todas esas no son. De las que quedan, de las que tienen término independiente igual a 0, fíjense que tenemos tres términos, ¿sí? Donde dos de las variables están a la 2 y una variable está a la 1. Con lo cual, a ver, el cono cuádrico no puede ser, pues están todas al cuadrado. Puede ser una de estas dos, una de los dos paraboloides. ¿Qué diferencia hay en cuanto a la fórmula con los dos paraboloides? Miren, acá tenemos las dos, está todo ordenado como acá en las hojas de fórmula, ¿sí? Término independiente de este lado. Las dos que están al cuadrado tienen el mismo signo, porque por más que no haya acá, es positivo. Entonces, si tienen el mismo signo, ¿sí? Está claro que es esta. Es un paraboloide elíptico, ¿sí? Ya está, eso ya lo definimos. Entonces ya sabemos que nuestro ejercicio tenemos que dibujar esto, ¿sí? Bueno, ¿cómo vamos a hacer para eso? Ya sabemos qué es, sabemos que es un paraboloide elíptico, ¿sí? Vamos a empezar a ver el tema de las trazas, que era algo que ustedes me preguntaban. Si yo empiezo a hallar las trazas, ¿qué voy a hacer? Voy a hallar la intersección con este plano, con el plano z igual 0, con el plano x igual 0 y con el plano de acá igual 0. ¿Qué nos da eso? Miren, acá yo adelanté, para que no sea tan largo el video. ¿Sí? Cuando cortamos con x igual 0, bueno, bárbaro. Acá, esto se hace 0, me queda esta ecuación que está acá. Esta ecuación que está acá es un punto. Es la única manera que estas dos cosas, la suma valga 0, es que z valga 0 y que y valga 0. Con lo cual es un punto que tiene coordenadas z igual a 0, y igual a 0. Y de entrada dijimos que x valía 0. Así que va a ser el punto 0, 0, 0, ¿sí? El origen de coordenadas. Vamos con z igual a 0, ¿sí? El otro plano. Z igual a 0 en este dibujito sería el del piso. ¿Qué nos queda? Si z vale 0, esto se va y nos queda aquí cuadrado menos x es igual a 0. Nos queda esta ecuación, ¿sí? Y vamos acá y después vemos que son las dos. La intersección con y igual a 0, ¿qué nos queda? Nos queda esto, ¿sí? Porque yo tapé la y. ¿Sí? Me queda esto que está acá. ¿Qué son estas dos? Fíjense, ¿a dónde miramos si tenemos dudas? Venimos a esta parte de la hoja de fórmulas, ¿sí? La di vuelta al revés, ¿sí? Y vemos que, ¿dónde tengo algo que está al cuadrado y la otra que está a la 1? Y son parábolas, ¿sí? Estas dos son parábolas. ¿Cuál es el eje de simetría de estas parábolas? Y bueno, ya sabemos que las parábolas abrazan al que no está al cuadrado, es decir, que este va a ser el eje de simetría de la parábola, el eje X en este caso. Si estuviera desplazado sería un eje paralelo al eje X. Con lo cual a mí para dibujarlos ya me conviene decir que bueno, que voy a hacer el eje X en esta posición, el eje Y en esta para que me quede mejor. Y cuando dibuje esta también voy a dibujar el eje X en esta posición y el eje Z en esta posición. ¿Cómo podemos hacer para dibujarlo sencillo? Y fácil. Yo acá tengo un 16. Si acá la Y la reemplazo por 4, ¿sí? Es decir, cuando esto valga 4. ¿Con qué me voy a obtener? Voy a tener 4 al cuadrado, 16 dividido 16 me queda 1. ¿Sí? Ahí. Es decir, acá obtuve un par de puntos. Y del otro lado su simétrico, ¿sí? También en menos 4. Es decir, que acá tenemos un tramito de la parábola, ¿sí? De la que corta en este plano. Vamos a la de abajo. ¿Qué pasa si yo le doy valor 5? Bueno, voy a tener 1, 2, 3, 4, 5. Acá tengo el menos 5. Cuando tengo 5 al cuadrado 25, dividido 25 me da 1. ¿Sí? Acá tengo para 1, esto vale 5.
y para este lado otros 5. Entonces voy a tener esta parábola que va a ser la que me da en este corte. Ahora, tenemos las trazas. Las trazas van a ser, si quiero venir acá, un punto, ¿sí? Una parábola y otra parábola. ¿Cómo hago para juntar esto en un gráfico? Miren, primer cosa, fíjense, ¿qué pasa con esa parábola? Si yo me pusiera a dibujar la parábola a escala, ¿sí? Ahí me están pidiendo un esquema. ¿Cómo lo voy a hacer? Yo digo, está claro que el eje de simetría de este paraboloide elíptico, ¿sí?, va a ser el eje X. Porque fíjense, yo tengo el eje X, parábola acá, el eje X, parábola acá, ¿sí? Y acá un punto. Entonces, ¿qué me conviene hacer a mí? Yo digo, esto no va a ser este eje así, ¿sí? ¿No me conviene de entrada poner el eje X acá para que los dibujos sean los mismos? ¿Sí? Yo sé que va a pasar por acá. Ahora, ¿cómo voy a hacer yo para graficar esto? Bueno, lo primero que hago es buscar. Yo ya sé la forma que tiene que tener. Fíjense, cuando ustedes estudian esta forma, ¿qué encuentran? Tengo un centro, ¿sí? Y después tengo elipses. Cuando yo corto con planos perpendiculares al eje de simetría, a ver, aguárdenme un segundo. Cuando corto con planos perpendiculares al eje de simetría, que en este caso sería perpendiculares al eje X, ¿con qué me encuentro? Me estoy encontrando con elipses, ¿sí? Entonces vamos a probar con cualquier plano, ¿sí?, paralelo a ese eje, es decir, un plano X igual, qué sé yo, no sé, 5, ¿sí?, para venirnos para acá arriba. ¿Qué pasa cuando X vale 5? ¿Con qué me encuentro? No vengo acá, vengo acá a la ecuación, ¿verdad? Vamos a seguirlo ahí. ¿Qué pasa si X vale 5? Yo voy a tener que z cuadrado sobre 25 más y cuadrado sobre 16. Voy a pasar la X de este lado y me queda igual a 5. ¿Sí? Bien. Si yo acá quiero dejar un 1, es decir, esto que está acá de entrada, ¿qué es? Vamos a mirar de vuelta en la hoja esta. Tengo dos cosas que están sumadas al cuadrado, igualadas a un término independiente. Es una elipse, claramente es una elipse. Si yo la quiero dibujar en escala, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que dividir todo por 5, ¿sí? Me va a dar una elipse que va a ser z cuadrado, me voy a saltear un pasito. Es como que voy a multiplicar todo por un quinto, ¿sí? Y entonces, ¿qué me va a quedar? Acá, 25 por 5, acá me va a quedar y cuadrado 16 por 5, y acá me va a quedar 5 por un quinto, ¿sí? Y entonces acá me queda un 1. ¿Estamos bien? Entonces fíjense, ¿qué pasó con esto? Me dieron elipses, ¿sí?, que son de tamaño grande, ¿sí?, si yo lo tengo que dibujar. Bueno, ¿a mí me piden que la dibuje en escala, que la dibuje perfecta, o me piden un esquema? Me piden un esquema. ¿Cómo voy a hacer el esquema? Yo ya sé que cuando yo suba para acá, ¿con qué me voy a encontrar? Y me voy a encontrar con una elipse. Voy a dibujar una elipse, cualquiera, ¿sí? Acá, en el plano. ¿Qué me conviene a mí? Dibujar una elipse que se note bien que es un rectángulo. ¿Para qué? Para no hacerme lío en el dibujo. Yo voy a hacer un esquema. Yo no sé, tomé una escala. Esta medida y esta medida, ¿no? Una medida, la chiquitita, la otra medida, el eje mayor, ¿sí? Bien. Consejo. Cuando yo quiera dibujar una elipse, si esa elipse está acá abajo, si esa elipse está acá arriba, porque yo como que corro el plano allá arriba, voy a dibujarla siempre como que en este eje esté el más grande. ¿Por qué? Porque se va a ver mucho mejor. Miren. Miren acá. Fíjense, ¿cuándo se ve bien? Cuando esta medida es más grande que esta. Entonces vamos a hacerlo, vamos a trasladar esto, que supónganse que es la elipse que me daba a mí cuando corto con el plano. Vamos a trasladarla ¿a dónde? A este lugar, a donde corté, en ese punto, ¿sí? ¿Cómo hago para trasladarla? Bueno, voy a trazar acá los ejes, ¿sí? Este eje. Voy a trazar, vamos con colores porque si no después no sabemos de qué hablamos.
Este eje lo voy a trazar acá. ¿Este eje cómo es? Es paralelo a un eje coordenado. Bueno, paralelo a este eje coordenado. ¿Sí? ¿Y cuáles son las medidas que voy a tomar? Esta, de un lado y del otro. ¿Sí? Y voy a trazar después estas líneas que van a ser como... Van a ser paralelas a este eje que pasa por acá. ¿Sí? Bueno, paralela, paralela. ¿Sí? A esta medida, de acá hasta acá, la voy a trazar acá. Y la voy a trazar acá, ¿sí? La misma me tendría que quedar, no desprolijo. Bueno, trazo ahí el rectángulo. ¿Sí? Está claro que este rectángulo que aparece acá, donde tenemos estas pintadas en rosa y estas pintadas en celeste, es este. Y está claro dónde van a estar los vértices. Miren, este vértice, un punto muy gordo, no son así los vértices, pero no importa para que se vea, no está acá. Este vértice, ¿dónde está? Está acá adelante. Este vértice, ¿dónde está? En este dibujo, acá adelante, acá atrás. Y este vértice está acá en el costado. Ahora, yo sé que esto que está acá son parábolas. ¿Qué les pasa? ¿Sí? Que enganchan al punto, pasan por el cero, enganchan al punto. Digo, cuando estoy en este plano, en el plano del fondo, voy a hacer esto. Digo, voy a dibujar una parábola. ¿Sí? Que esta es la que está acá de frente en el pizarrón, digo yo. En el dibujo. Vamos a dibujarla. Imagínense, ¿cuál es la más grande? La más grande era esta, bueno, va a ser esta. Esta verde, la voy a dibujar totalmente fuera de escala para poder verla. Ahí, miren, ahí está la verde. Acá sigue la verde. ¿Sí? ¿Y qué voy a dibujar ahora? Voy a dibujar en azul, si encuentro, la otra. ¿Cómo va a estar la otra? Y fíjense, va a estar esto en perspectiva. Entonces, como está en perspectiva, yo puedo hacer, pasa por este punto, por el vértice, viene hasta ahí y pasa por acá. ¿Sí? Y ahí tengo esta parabolita, que solo dibujo tramos de parábola. ¿Y qué me está faltando ahora para poder terminar de verlo? Bueno, yo voy a dibujar en rojo, ¿sí? Esta elipse, que es un corte que hice para entenderlo. ¿Sí? Bueno, esa elipse es esta, que está como, está en perspectiva. Acá tramo chiquitito y acá tramo largo. Miren, ahí apareció el paraboloide elíptico. ¿Qué hago? Lo corté en un lugar. ¿Dónde? Acá, en este plano. ¿Sí? Yo tomé este plano, que es uno que a mí se me ocurrió, ¿sí? Que cuando hice las cuentas, bueno, me dio acá, ese sería esta elipse, la roja. Pero yo estoy haciendo un esquema, ¿sí? Yo ahora después les voy a pegar en el final del video cómo se ve este paraboloide elíptico en GeoGebra. Van a ver que no se entiende nada. ¿Por qué? Porque está en dimensiones reales. Nos falta poner los otros ejes. Ya pusimos que este era el eje X. ¿Cuál va a ser este? ¿Y cuál va a ser este? Bueno, claramente, ¿dónde elegí yo el más grande? El más grande va a estar el de Z, ¿sí? Porque tenía un 25, es decir, tenía un 5 de medida, porque 5 al cuadrado. Es decir, que este va a ser Z. Y este, que es más cortito, va a ser X. Listo, terminó el trabajo.